Jesucristo despidió la gente, subió a un cerro para orar. Llegó la noche y él seguía allí solo orando. La barca en tanto estaba muy lejos de tierra, las olas golpeaban fuertemente, soplaba el viento en contra. A la madrugada, Jesucristo fue a buscar a los apóstoles caminando sobre las aguas del mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se asustaron y dijeron: es un fantasma. Llenos de temor, se pusieron a gritar. Jesucristo les dijo: ánimo, no teman, soy yo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Ven, le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesucristo. Al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 22 al 36. Debemos madurar en los asuntos de la fe. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 7 de agosto, año 2023. Nuestro santo para hoy es un papa, es un mártir, acompañado de unos diáconos que también son santos y son mártires. El Papa mártir Sixto II y compañeros mártires. El Papa San Sixto celebraba la Eucaristía e enseñaba a los fieles los mandatos de Dios. Y llegaron, mientras estaba celebrando la Eucaristía, los soldados romanos para aplicar un edicto del emperador Valeriano. Lo detuvieron y lo decapitaron. Con él sufrieron en el martirio 4 diáconos que fueron enterrados también en comunión con el Papa en un cementerio que se llama de Calisto, en la Vía Apia. Y los diáconos también, Agapito y Felísimo, murieron en el cementerio en donde fueron sepultados. Estaba corriendo el año 258 de la Iglesia Católica, siglo II. Estaba muy cerca al comienzo de los inicios de la Iglesia Católica. Los historiadores dicen que hay 2 papas muy famosos en la historia, que son San Pedro, que es el primer papa de la Iglesia Católica, muy famoso, y este papa, San Sixto II, papa muy famoso, y es una persona de origen ateniense. Es una persona que efectivamente un evangelizador, una persona muy docta en materia de la palabra de Dios, un luchador por todas contra las herejías y todo aquello en contra de Dios. Al terminar su vida decapitado y mártir, aparece en la pared de la crítica de los papas 2 fragmentos de un poema que se lo dedicó San Dámaso, dedicado al Papa Sixto II en su glorioso martirio. Y a medida que el santo va escribiendo y va hablando de ese papa de una manera maravillosa, cuando la espada, o sea la persecución, las entrañas pías de la Madre Iglesia, murió celebrando la Eucaristía, traspasaba aquí el obispo sepultado, Sixto II, la doctrina, estaba enseñando la Escritura e enseñaba. Llegan de improviso soldados y arrestan allí al sentado en la cátedra de Pedro.
Tenemos un obispo valiente, un papa valiente, un mártir valiente, una persona que defiende la fe, Sixto II y compañeros mártires. Debemos madurar en los asuntos de la fe. Eso es muy cierto, hay que madurar. Siempre habrá oportunidades para entender mejor la fe. ¿Hay peligros en la fe? Sí. Cuando una persona comienza a vivir la fe y comienza a caminar en materia de fe, debe cuidarse mucho de no divinizarse, de no creerse Dios, de no creer que los poderes son los más importantes. No, eso no es lo más importante. Hay un personaje que me parece que mejor ejemplo no encuentro en este momento. Se llama San Pedro. Es el mismo personaje del texto del Evangelio que hemos leído hoy. Capítulo 14, verso 22, Evangelio según San Mateo. Este personaje que se llama San Pedro nos puede ayudar a madurar en materia de fe, en los asuntos de la fe. ¿Cometió varios errores? Sí. ¿Jesucristo se los corrigió? Sí. Bajó la cabeza, fue humilde, lo pensó, maduró y llegó a ser la cabeza de la Iglesia Católica. Ya no te llamarás Simón, sino Pedro, Petrus, piedra, base, fundamento, columna de la Iglesia Católica. ¿Cómo llega una persona con varios errores, que tenía otra idea acerca de comandar un grupo de apóstoles, de dirigir una comunidad? ¿Cómo llega tan lejos? Llega tan lejos porque reconoce que Él no es Dios, ni se las sabe todas, ni está por encima de los demás. Si San Pedro quería lucirse delante de los compañeros y le dice a Jesucristo: deme el poder que yo quiero caminar sobre el agua. Si eres tú, Jesucristo, manda que yo camine sobre el agua. Entonces San Pedro se la pensó. Si los apóstoles me ven caminando, dirán: ándale, este es el mejor de todos. Él es el que manda. Y Jesucristo le aceptó el reto. Dijo: sí, Señor, comience a caminar. Y sí, comenzó a caminar en dirección a Jesús de Nazaret. Pero comenzó el viento normal, las oleadas que se tornan en el mar. El viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y comenzó a gritar: Señor, sálvame. Jesucristo le dio la mano y le dio una buena lección de madurez en la fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Puede dañar la fe y puede ser inmadura una persona en la fe porque duda. Esa es una posibilidad. ¿Por qué dudaste de lo que tienes que hacer como una persona de fe? ¿Por qué dudaste? Hay un caso que a mí me llama la atención en la Iglesia Católica y me parece muy bueno el caso. Es el caso de los sacerdotes que tienen el carisma, el talento para sacar demonios en las personas. Y a mí me llama la atención que ese caso es único. La norma del Código del Derecho y la norma de la Iglesia Católica es que exista un solo sacerdote por cada diócesis que atienda el caso de si se presentan personas endemoniadas. Ese es un caso que está reservado para una persona con ese talento, muy madura en la fe. Primero, que tenga el talento. Ahí es donde está la importancia. Que sea muy maduro en la fe, que sea una persona muy equilibrada y muy centrada. Cada diócesis tiene su sacerdote para esos casos especiales. Un sacerdote manda así como la norma para cada diócesis en el planeta. Cada diócesis tiene que hacerlo así. Fíjense que como es una norma de prudencia de la Iglesia Católica, de no decirle a todos los 80, 100, 200, 500 sacerdotes que pueda tener una diócesis y decirles: todos salgan a sacar demonios. ¿Cómo así que todos salgan? No, hay que ser muy respetuosos
Cuando hay una norma hay que respetarla. Si a uno le piden, por ejemplo, el caso mío, que soy sacerdote, como 2 veces me han pedido el favor y les digo, tal padre es el encargado en la diócesis, se llama tal, tenga la bondad, si quiere lo llamo y le digo al padre que quiere atenderlo. Y así he organizado como unos 5 o 6 casos de decirle, mire, hay quien lo haga porque es madurez en la fe. A veces cuando uno no quiere madurar en la fe, comete errores. Uno va adquiriendo madurez y va comprendiendo mejor la fe, va como que va organizando mejor sus cositas en asuntos de fe cuando permite la madurez, la prudencia, la humildad y atenerse a las normas y a las reglas de juego. Un apóstol aprende de su maestro a ser una persona de fe. Si el maestro reprendió a San Pedro y le dice, pero es que usted es una persona de poca fe. ¿Qué significa una persona de poca fe? Quiso lucirse delante de los compañeros y le pidió al maestro que le permita caminar sobre el agua. La fe en Dios identifica a cada persona. La identidad de la fe se da con la palabra. El apóstol San Pablo habla de la importancia de vivir según una persona de fe. Hay que vivir como una persona de fe, alegre, mostrando al mundo la amabilidad, estado de ánimo, creyente, buen espíritu, santidad de vida, perseverancia en los asuntos de Dios. Dice la palabra de Dios, el que tenga fe en Dios nunca quedará defraudado, pero haga las cosas de acuerdo a la fe, a la madurez, con la prudencia, con el respeto debido. Si las cosas le salen bien, no se acelere, no crea que usted es Dios y las arregla todas y todo pues está bajo sus manos. Tenga cuidado, porque eso no lo recomienda la Biblia. La palabra de Dios dice, el que tenga fe no quedará defraudado y haga las cosas según la fe. Capítulo 10 de la Carta a los Romanos, verso 12. Termino con el Papa Francisco en la enseñanza. El Papa Francisco enseña que la fe necesita todo un aprendizaje. Oigan, un señor tan adulto, curtido en materia de fe, excelente, desde seminarista era una excelente persona, sacerdote, obispo, cardenal, era un lujo, un modelo para todos los obispos en Argentina, para cantidad de gente que lo conocieron en sus comienzos. Está hablando de una persona curtida en la fe. La fe necesita aprendizaje, necesita tiempo, oigan al Papa, necesita paciencia, necesita humildad, necesita de actuar de acuerdo al Evangelio. Bien, muy bueno. El Papa dijo eso en un Angelus Regina Coeli, un 29 de junio del año 2022. Debemos madurar y comportarnos como personas de fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.